Hola, hola muchachos, bienvenidos a su clase de matemáticas. El día de hoy vamos a fortalecer el tema relacionado con los números racionales en forma de fracción en la recta numérica. Habíamos visto en clase anterior cómo se representaban esos números racionales en propios e impropios en la recta numérica. Y vimos cómo se representaban los negativos en esa recta numérica. Ok. A partir de esa ilustración, a partir de esa experiencia, vamos a desarrollar esta actividad. Esta actividad la van a desarrollar y me van a enviar un capture a esta misma actividad de Santillana que les he plasmado para el día de hoy. ¿Listo? Voy a reforzar un poco el tema relacionado con los números los números fraccionarios propios e impropios negativos en la recta numérica. Para ello, vamos a trabajar números racionales en la recta numérica, ¿verdad? Recordemos que habían dos clasificaciones, ¿verdad? Unos propios, específicamente, propios e impropios. Ok, listo. Entonces, en esos propios, en esos impropios, colocarle aquí, vamos a reducir el espacio. Y recordemos que habían unos positivos y unos negativos. Esos positivos y esos negativos también los podemos representar en la recta numérica. Por ejemplo, tenemos en este caso el número racional, número fraccionario, racional en forma de fracción. Qué pena. Tenemos el 1 menos 1/4. Ok. ¿Cómo vamos a representar ese menos 1/4 en la recta numérica? Como bien les había comentado, en la recta numérica, para representar en la recta numérica los números debemos conocer si son propios y son impropios. En este caso, el número es propio debido a que el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, su unidad no va a ser mayor, no va a ser mayor la unidad, ¿verdad? Es decir, que eso va a estar entre 0 y 1, pero como nos dice que es negativo, por lo tanto va a estar entre 0 y menos 1. Entonces, sencillamente, ese número va a estar organizado en este espacio. No voy a graficar más porque ya yo sé que este racional se encuentra en este pedacito. No sé en qué pedacito, pero en todo este espacio vamos a encontrar el racional, ¿verdad? Entonces, para no ahondar más, voy a representarlo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a partir, perdonen la expresión, pero es significativamente el valor. Voy a fraccionar de 0 a menos 1 en 4 pedazos, porque nuestro denominador es 4. Entonces voy a tratar de hacerlo muy equitativamente. Recuerden que debemos hacerlo muy equitativamente. Ahora voy a contar los espacios. 1 espacio, 2 espacios, 3 espacios y 4 espacios. Tengo 4 espacios. Voy a borrar eso. Listo. Entonces, de esos 4 espacios que tengo, que están en signos negativos porque están a la izquierda del 0, recuerden que todo número que esté a la izquierda del 0 es negativo y todo número que esté a la derecha del 0 es positivo. Entonces, teniendo en cuenta eso, voy a tomar solamente un espaciecito, es decir, del 0 voy a saltar un espacio, no más un espacio. Allí va a estar ubicado el número fraccionario menos 1/4. ¿Listo? Y de esa manera vamos a representar los números racionales, en este caso negativos, para términos o para fracciones impropias. ¿Listo? Entonces, a continuación voy a hacer otro ejercicio relacionado con las fracciones impropias. Ok, en este caso tenemos el siguiente ejercicio. Menos 12 quintos, ¿verdad? Recordemos que cuando tenemos una fracción impropia,
lo primero que debemos hacer es convertirla a número mixto. ¿Cómo la vamos a convertir a número mixto? Sencillamente vamos a dividir el 12, dividendo, divisor, residuo y cociente, 12 entre 5, y vamos a determinar cuántas veces cabe el 5 entre 12. 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15. El 13 pasa, o sea que solamente cabe 2 veces. ¿Listo? 5 por 2, 10. ¿Qué 12? ¿Cuánto me da? Me resulta 5 por 2, 10. ¿Qué 12? 2. Ok. Entonces, teniendo en cuenta esta pequeña división, vamos a hallar nuestro número mixto. ¿Cómo se llama nuestro número mixto? Nuestro número mixto se llama 2 enteros, que es un número grande, 2 como numerador y 5 como denominador. Ok, ya tengo mi número mixto. Teniendo en cuenta ese número mixto, yo debo comprender que, recuerden, debo partir del número 0 en la recta numérica. Ah, perdón, es negativo. Listo. Como parto de mi número 0, yo sé que el número entero me dice que debo iniciar en 2 unidades. Es decir, voy a fraccionar esto aquí. Número 1, menos 1, perdón, menos 2, menos 3. Listo. Unidad. 1, 2 y 3. Ok, muy bien. Recuerden que estamos hablando de negativos. En este caso, debo iniciar en 2 unidades. Es decir, salto del 0, 1 unidad y 2 unidades. Pero, ¿qué hago con el resto? Con el 2 quintos. ¿Qué hago? Como no alcanza para completar la unidad, debo dividir este pedazo. Es decir, entre 2 y 3, debo dividirlo en 5 pedacitos y tomar 2. Listo, entonces voy a dividirlo en 5 pedacitos igualitos. 1, 2, 3, 4 y 5 pedacitos. Listo. Y de eso tomo solamente 2 partes. 1 y 2. Listo. Aquí especialmente está mi número entero 2 quintos. Negativo, ¿verdad? Mi fracción o mi número mixto menos 2 enteros 2 quintos. De esta manera podemos representarlo en la recta numérica. En este caso vamos a tratar el tema de los puntos o números racionales en el plano cartesiano. Cuando hablamos de plano cartesiano, estamos hablando de 2 rectas que se encuentran, ¿sí? Una ordenada y una abscisa, una de forma horizontal y una de forma vertical. Debemos recordar que para representar en el plano cartesiano, el primer valor fraccionario corresponde al valor de las x o al eje de las x, y el segundo valor, es decir, el segundo fraccionario, corresponde al eje de las y. Teniendo en cuenta esto, de esa misma manera podemos representar en el plano cartesiano. Vamos con el siguiente ejemplo. Acá tenemos, nos dice el ejemplo, ubicar en el plano cartesiano el punto 1 medio, 5 medios. Recordemos que en el plano cartesiano teníamos 1 medio y tenemos 5 medios. Ok. Esto es el plano cartesiano. Esto es un plano cartesiano. Un plano, como bien lo dice, en el cual se encuentran unas coordenadas. Y a simple vista, esto es la coordenada. Entonces, el eje horizontal corresponde al eje de las x positiva y x negativa. Mientras que el eje vertical corresponde a la y positiva arriba y la y negativa hacia abajo. Ese puntico que encontramos se encuentra el punto 0, es decir, 0 para x y 0 para y, 0 para todos, ¿sí? Ese es el punto de encuentro o vértice. De esta manera podemos empezar a determinar el punto en el espacio de esta coordenada. ¿Dónde se encuentra esta coordenada? No sé. Entonces, para ello debemos identificar en qué punto se encuentra. Les recuerdo adicional que este
este espacio corresponde al primer cuadrante. Este otro espacio corresponde al segundo cuadrante. Perdonen los números, muchachos. Este espacio corresponde al tercer y este último al cuarto cuadrante. Entonces nos vamos a ubicar por cuadrantes. Debemos identificar en qué lado se encuentran cada una de las coordenadas que solicite. En este caso vamos a representar 1 medio, 5 medios. Entonces la primera coordenada corresponde al eje de las X siempre y la segunda coordenada corresponde al eje de las Y. No se nos puede escapar esa información que es importante. Entonces voy a colocar aquí X y Y. Listo, entonces me dice que este fraccionario es un número positivo, por lo tanto se encuentra en las X positivas, es decir, en este espacio del 0 hacia la derecha van todos los positivos. Entonces estoy en X y por lo tanto corresponde a las X positivas. Voy a empezar por las X. Identifico y reconozco que este fraccionario es un número propio, porque el numerador es menor que el denominador. Por lo tanto, el valor no va a ser mayor a la unidad. Listo. Algo muy importante para representar en el plano cartesiano, los espacios deben estar muy simétricos, unos entre otros. Listo, yo lo voy a hacer aquí un poquito grande porque el espacio pues lo permite y los números también. Entonces, debemos ser simétricos. Ustedes les va a quedar más bonito porque ustedes tienen cuadrícula, mientras que el profe en este momento no tiene cuadrícula. Listo, entonces ya yo sé que cada rayita corresponde a un entero. En este caso positivos, a la izquierda negativos, hacia arriba positivos y hacia abajo negativos. Para X encontramos que el primer valor es 1 sobre 2, es decir, 1 medio. ¿Cómo lo voy a hacer? Entre 0 y 1 vamos a encontrar ese valor, pero no sé dónde se encuentra. ¿Cómo lo hago? Entre 0 y 1 voy a dividir en dos partecitas. ¿Por qué? Porque el denominador lo pide. Divida eso en dos partecitas. Y de esas dos partecitas que ya dividí, miren, una partecita y otra partecita, en ese caso solamente voy a tomar una, es decir, de 0 a la primera. Ya tengo el valor en X, es decir, aquí está el punto en X, ¿bien? Pero todavía no he graficado nada, necesito el otro punto en Y. Entonces, identifico y este racional corresponde a un número positivo, es decir, corresponde a la Y positiva. Y me dice que es 5 medios, es un número impropio. Y voy a hacer la operación por acá, 5, voy a convertirlo a mixto, 5 dividido entre 2, eso equivale a 2 por 2, 4, que es 5, 1, muy bien. Mi número va a ser, mi nuevo número mixto va a ser 2 enteros y 1 medio. Ok, listo. Entonces, me dice que debo iniciar en 2, en el número entero 2. Entonces voy a dar el salto de 0, perdón, aquí se me escapaba, anotar aquí el 1, el 2 y el 3. Ok. Entonces inicio, arranco, primer salto 1 hasta llegar a 2. Bien, ya llegamos a 2. Pero entonces, ¿qué hago con este 1 medio? Nuevamente, voy a tomarlo, la siguiente unidad voy a dividirla en dos partecitas porque me dice que debo dividirlo en 2. La divido en 2, 1 y 2. Pero de eso voy a tomar solamente una partecita, es decir, termino de saltar de 2 hasta una partecita de esas 2. Y luego, con ayuda de una regla, con ayuda de otra herramienta, en este caso voy a tratar de hacerlo así un poco horizontal, bien alineadito para que la coordenada cruce. Y voy a cruzar esos dos puntos que determiné. Esos dos puntos se encuentran aproximadamente, ustedes tienen cuadrículos, se les va a quedar muy bonito, muchachos. Ese punto se encuentra aproximadamente aquí. Mírenlo, ustedes lo van a notar. Aquí donde está el cruce de esas dos líneas. Allí va a estar, mira, aquí en este punto especial. Ahí, ese va a ser la coordenada. Esa va a ser la coordenada 1 medio
1 medio, 5 medios. Y de esa manera podemos representar puntos en el plano cartesiano. Teniendo en cuenta las páginas del libro web, ustedes van a desarrollar el análisis y resuelve. Es decir, escribe las coordenadas y los puntos que están ubicados en el plano cartesiano. Y de eso me van a enviar la evidencia a través de esta misma plataforma. Muchachos, los aprecio mucho, que Dios me los bendiga. Chao, chao, un fuerte abrazo.